Investigadores premiados en la Feria Tecnológica Inclusiva. 60º aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. Día del Ingeniero Argentino. Muestra fotográfica de la Ley de Residencia al terrorismo de Estado. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias U, la edición informativa de la Universidad Nacional de San Juan. Mañana fresca la de hoy, 16 de junio, la actual temperatura 16 grados 3 décimas y el cielo despejado. Empezamos con la información. La Feria de Tecnologías Inclusiva para Personas con Discapacidad se realizó en nuestra provincia, más precisamente en la Escuela Aleluya. Profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan participaron y con gran éxito porque fueron premiados por sus trabajos. Te comento, Socia en realidad es un elemento mediador que permite la inclusión de alumnos de dificultades de acceso en instituciones educativas, preferentemente públicas, con un aporte importante desde la sustentabilidad general del producto y su proceso de fabricación, como así también su posterior deposición y fin del proceso de vida, el ciclo de vida del producto. Hago bastante hincapié en la utilización de materiales que sean biodegradables, que la materia prima que sea obtenida posiblemente de reuso o de recursos donde impliquen el menor consumo de energías o que sea de manera más amigable con el ecosistema. Con un compañero habíamos trabajado en sistemas de inserción en sistemas educativos, entonces la idea era darle una vuelta de rosca a este proyecto anterior y buscar una manera más eficiente de lograrlo. Justamente me encontraba trabajando en una temática orientada a la sustentabilidad, entonces fue buscar verle la vuelta, encontrar un proceso que sea adecuado tanto para el lugar como en general para el desarrollo de las actividades de las personas. Bueno, este proyecto se trata de armar camas ortopédicas y silla de ruedas, todo lo que es aparatos ortopédicos para los discapacitados, para la gente con capacidades especiales, ¿verdad? Y bueno, y tenemos acá en este momento una cama ortopédica que nosotros hemos armado en el taller y tenemos una matriz de una silla de ruedas. Bueno, y este proyecto, esto empezó con una idea de... Lo que pasa es que yo tengo un taller metalúrgico y un primo mío necesitaba una silla de ruedas y una cama ortopédica porque no podía movilizarse. Y bueno, y ahí surgió todo esto. Muy rústicamente le armamos una silla de ruedas y bueno, y después le armamos una cama ortopédica mirando y bueno, y ahí surgió este proyecto. Vengo para mostrar lo que se puede hacer acá en San Juan. Muchas veces uno por ahí dice, no, compramos todo en Buenos Aires, que le compramos las ortopedias. Quiero mostrar lo que se puede hacer acá en San Juan y en mi taller. Tenemos la capacidad en el taller para fabricar en serie sillas de ruedas, camas ortopédicas, muletas, bastones, todas esas cosas están. Lo que pasa es que por ahí no tenés claro, para que comerme alguien que me compre, porque no puedo fabricar en cantidad si no tengo que me compre. Así que esa es la expectativa. Esperamos de que sirva para algo esto y bueno, vamos a estar a disposición de la gente que lo necesite. Este proyecto es un sistema que se emplea para los discapacitados no videntes, que utiliza el sistema CRO. En sus siglas en inglés, orientación por radio codificado. Este método le permite al discapacitado no vidente, desde cualquier parte de la ciudad, zonas aledañas, localizar cualquier entidad pública o privada, ya sea un edificio, estamos hablando de un banco, de una escuela, de una plaza, de un centro telefónico, de una parada, de un colectivo,
y todo eso a través del sistema CRO, el sistema de orientación por radio codificado, en donde cada punto a localizar tiene un código que lo identifica y él porta un transceptor que le permite programarlo para saber hacia dónde se dirige y que el receptor le responda y le dice en dónde está ubicado. ¿Y cómo surgió la idea de realizar este proyecto? Esta idea surge porque, bueno, tú sabes que nosotros estamos al tanto acerca del proyecto de país que tenemos. Y digo que tenemos porque ya yo me incluyo dentro de los argentinos porque soy de otro país, soy cubano. Pero ya Argentina para mí es mi segunda patria y estoy bien informado acerca de, como te decía, del proyecto de país en donde la inclusión es parte de la agenda de ese proyecto. Continuamos con más información y en este caso el deporte universitario de la mano de nuestra compañera Maru Silva. Así es, Gastón, muy buenos días para vos y para todos los que están del otro lado. Hay que hablar sobre los Juegos Universitarios Argentinos 2015 porque nuestra universidad está participando de estos JUAR Región Cuyo que se están disputando en la provincia de La Rioja y en la ciudad de Chilecito. Están participando en diferentes disciplinas con el objetivo es tratar de clasificar para poder jugar el Nacional que se va a disputar en Mar del Plata en octubre y les está yendo excelente a los chicos porque hasta ahora han ganado prácticamente en todas las disciplinas. Vamos a repasar algunos resultados que se han dado recordando que esto se va a seguir hasta el día jueves. El jueves se terminan y allí sí veremos y podremos repasar el medallero final. Hasta el momento en fútbol masculino la Universidad Nacional de San Juan le ganó a la Universidad Nacional de Mendoza 1-0. En futsal perdieron con Chilecito 7-6, pero más tarde ganaron con la Universidad de Famatina 18-10 los chicos del futsal. Por el lado de las mujeres les está yendo bárbaro porque ganaron en las dos disciplinas. En fútbol 11 ganaron 4-0 a la Universidad de Chilecito y en futsal vencieron a la Universidad de San Rafael por 9-7. Por otro lado, en el tenis de mesa ya son campeones. Esto se debe a que no se han presentado tantas universidades, entonces en un solo día se pudo completar esta disciplina. San Juan ya es campeón y se asegura un lugar en el Nacional de octubre. Por otro lado, en el básquet también vencieron a la Universidad, a la UTN de Mendoza, 6-3 los hombres y 7-6 las chicas, en tanto que la disciplina natación y el tenis común, digamos, femenino y masculino, hoy se estaba desarrollando esa actividad, comenzó a partir de las 14 horas, así que seguramente mañana tendremos los resultados de esta disciplina, Gastón. Muy bien, gracias Maru. Y bueno, continuamos con más información, en este caso para saludar primero y ante todo a los ingenieros de nuestra provincia, porque hoy 16 de junio se celebra el Día del Ingeniero Argentino. En este caso estuvimos con el ingeniero Daniel Patiño, quien es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y que bueno, se refiere a esta fecha tan importante. El perfil del ingeniero y del técnico que necesita la región tiene que ver con, fundamentalmente asociado a dos cosas. Primero, a la industria que se puede desarrollar en esta zona. Nosotros somos una zona árida en donde, digamos, se cultiva, hay cultivos, monocultivos, donde se hace la agricultura intensiva. Y también, por otro lado, tenemos la minería, que son dos pilares fundamentales. Y algunas otras industrias que podrían también desarrollarse aquí, no necesariamente se tienen que desarrollar en otros lugares. Y eso fundamentalmente previendo de que vamos a tener ahora un puente con Asia que va a pasar por San Juan. Entonces muchas industrias nuevas podrían radicarse en esta zona, como lo fueron también en algún momento en Estados Unidos, en la costa oeste. Industrias electrónicas, industrias automotrices, porque vamos a tener el puerto cerca para elaborar productos que demanda Asia fundamentalmente. Entonces el perfil que tenemos que buscar son ingenieros que tienen que estar orientados a lo que es la agricultura intensiva para esta zona semiárida. Tiene que ver con ingenieros de desarrollo para todo el proceso productivo, no solamente la mina, sino todo el proceso que involucra la extracción del mineral y también el proceso de elaboración y tratamiento del producto como tal.
y después, por otro lado, algunas otras industrias que se pueden desarrollar teniendo la visión de que vamos a exportar muchos productos al Asia. ¿Hay interés de los estudiantes de ingeniería, sobre todo los más avanzados, por acercarse a la investigación? Bueno, no, lamentablemente esto es un factor que se da casi en nuestro país, en nuestra región, y se está dando a nivel mundial, es decir, las áreas como la ingeniería, las ciencias exactas, digamos, hay una decadencia en la cantidad de interés por parte de los jóvenes de estudiar este tipo de carreras, con lo cual nosotros prevemos que a un futuro mediano, largo plazo, seguramente va a haber demanda o falta de este tipo de ingenieros, que son los que hacen el desarrollo de todas las industrias en cualquier región, en cualquier país y en cualquier provincia. Habrá que salir a buscar vocaciones. Hay que salir a buscar vocaciones y yo creo que hay que también transmitir a la juventud la importancia del conocimiento puesto al servicio para el desarrollo social, el desarrollo industrial, el desarrollo de la comunidad, del país, y ver que realmente en el corto, mediano y largo plazo van a necesitar de estas áreas. Yo siempre digo a los estudiantes que hay que estudiar siempre en contraciclo. Digamos, ahora muchas veces este tipo de disciplinas son complicadas, no estudian, y se va a producir en el mediano o largo plazo una demanda fuerte. Entonces, si están estudiando en estos momentos, previendo 5 o 10 años, van a tener unos muy buenos trabajos, muy bien rentados. No solamente aquí, a nivel nacional y a nivel internacional. El próximo viernes se realiza la Feria de Intercambio Cultural. Esto será en el Complejo Universitario Islas Malvinas. Y bueno, se invita a toda la gente que quiera participar porque en aquella actividad los alumnos de intercambio expondrán sobre sus culturas, sobre sus costumbres, sobre las universidades y países de donde provienen. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Continuamos con la información porque hace 60 años se produjo un hecho fatídico en la historia argentina. El 16 de junio de 1955 se produce el bombardeo a Plaza de Mayo. El licenciado Edgardo Mendoza analiza aquel suceso. Y hoy, 16 de junio, es un aniversario más de lo que fueron los bombardeos a Plaza de Mayo. Para entender lo que ocurrió, para tratar de explicar lo que ocurrió, tenemos que retrotraernos a 1955, el año en que fueron estos eventos. Para entonces gobernaba el general Juan Domingo Perón. Era un gobierno legal y legítimo. Era su segundo mandato. Había sido elegido en elecciones libres. Y para 1955 estaba prácticamente en la mitad de su segundo mandato. Le quedaban prácticamente 3 años largos aún de gobierno. Y esto para la oposición era insoportable, era algo que realmente no se podía aguantar. Una oposición terrorífica que había hecho todo lo posible para ponerle, trabas en las ruedas al gobierno de Perón y no había logrado absolutamente nada. No solamente que había ganado las elecciones en un segundo mandato, sino que gozaba de una gran popularidad. Y frente a esto se fue madurando dentro de las filas de la oposición la necesidad de contar con la violencia, es decir, de utilizar actos terroristas, actos que de alguna manera pudiesen desestabilizar militarmente al gobierno de Perón, ya que civilmente, electoralmente, la oposición no era capaz de hacerlo. Mucha de la prédica de la oposición hizo pie en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Marina, y se decidió un bombardeo a Plaza de Mayo, con el objetivo de, darle a la Casa de Gobierno y de matar a Perón. Esto de por sí ya era algo muy alocado. La Casa de Gobierno es un edificio, muy bien construido, sumamente resistente, muy grande. Los complotados no sabían en qué lugar, en qué piso, en qué habitación podía estar Perón para poder focalizar las bombas en ese determinado lugar.
De todas maneras, decidieron bombardear, seguir adelante con la idea del bombardeo y, bueno, se prepararon y un 16 de junio lo hicieron. El problema es que no solamente bombardearon la Casa de Gobierno, sino que bombardearon también la misma plaza, donde debido a los rumores que corrían, a todo lo que de alguna manera se preveía que podía ocurrir, había ido mucha gente, muchos cientos, muchos miles de ciudadanos a concentrarse a Plaza de Mayo para defender el gobierno legal y legítimo. Las bombas cayeron, afectaron la Casa de Gobierno y afectaron sobre todo la Plaza de Mayo, donde había gente desarmada, gente que no había ido preparada para soportar esto, ni mucho menos un bombardeo a la misma plaza, y el resultado fueron cientos de muertos. ¿Cuántos? Todavía no podemos saberlos. El caos que se originó fue tan grande, el conjunto de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires entraron realmente en crisis y el número de muertos varía, depende de los estudios que se han realizado, entre 300 y 800 personas muertas. Totalmente inocentes, civiles, que habían ido a la plaza a defender, bueno, nada más que con su voz, lo que era un gobierno legal y legítimo. Hay más información en Noticias U luego de esta pausa. El martes 18 de junio comienza la Diplomatura en Educación y Nuevas Tecnologías en tiempos de convergencia. La misma está destinada a graduados universitarios de diferentes carreras con experiencia docente. La modalidad del curso es presencial. Informes e inscripciones, Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Teléfono 426-0353 o 426-0355. Interno 120-121. O enviar un correo a posgrado@unsj-medio.quin.edu.ar o a posgrado.fcefn@gmail.com. Con el propósito de contribuir al crecimiento de la oferta de recursos humanos especializados, la Bolsa de Comercio de Rosario abrió la convocatoria para su programa de becas para estudiantes universitarios avanzados. Este sistema, único en el país, es desarrollado desde hace 19 años por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las inscripciones se realizarán hasta el 14 de agosto. Más información en www.bcr.com.ar o en cursos@bcr.com.ar. Teledetección y Sistema de Información Geográfica es el nombre del curso de posgrado que organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Se dictará del 22 de junio al 3 de julio de 2015. Esta actividad académica está destinada a alumnos de la Maestría en Gestión de Recursos Minerales, docentes e investigadores relacionados con la temática. Para mayor información, dirigirse al Instituto de Investigaciones Mineras de la Facultad de Ingeniería. Este próximo viernes continúa el ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan y en esta gala se presenta a Roberto Tito Oliva con Tango Tour y además también a el solista para clarinete. La obra que él presenta es de Mozart. Estamos hablando de Mariano Rey, quien también estará acompañando a Carlos Florit con Preludios. Los invitamos entonces para este viernes en el Auditorio Juan Victor a partir de las 21:30 horas, todo bajo la dirección del maestro Emanuel Cífer. Y otra invitación también de nuestra agenda cultural, esta es para hoy, martes, se inicia una muestra fotográfica en el Auditorio Juan Victoria. Vemos la invitación en la siguiente nota. De la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado es el nombre de la muestra fotográfica que mañana se inaugura en el Auditorio Juan Victoria, Foyer Norte. Esta actividad está organizada por la Dirección de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación a cargo de Jorge Ariel Rodríguez. A partir de las 20:30 se inaugura la muestra de fotos
que la traemos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del Archivo Nacional de la Memoria y la Escuela de Derechos Humanos que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esta es una muestra de foto itinerante, recorre todo el país, como están viendo el título, trata de la ley de residencia al terrorismo de Estado. Se trata sobre todo de los distintos resurgimientos que hubieron de los distintos movimientos sociales y que fueron aplacados por el Estado represivo. Y para nosotros es muy importante que nos acompañe la gente, nos acompañen los chicos, nos acompañen los movimientos sociales, los movimientos políticos, porque está dirigida a ella. En ese criterio, a partir del miércoles 17 y hasta el viernes 19 van a haber talleres con respecto al tema de la muestra de fotos, donde ya hemos conectado con algunos chicos de algunos colegios. Ellos van a venir a hacer los talleres acá. Son talleres que duran aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y cuarto, y donde un tallerista que viene de la ciudad de Buenos Aires, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, les explica a los chicos de qué se trató la historia y de cómo se dieron los distintos fenómenos y los resurgimientos sociales. Nosotros entendemos, y eso nos queda muy claro a nosotros, que en la medida que se comprenda lo que está pasando ahora es porque entendemos que es lo que pasó para atrás y entendemos que fue el pasado reciente, es decir, no se puede comprender el presente sin haber sabido qué es lo que ha pasado. Es decir, el criterio base que hemos adoptado para traer esta muestra acá a San Juan es que los chicos tomen conciencia de lo que ha pasado. Hay muchas cosas que por ahí no se comprenden, no se entienden, no se conocen, y tener esta oportunidad ahora es fundamental. Y en el marco de esta cuestión de lo que vamos a hacer mañana, todo esto lo venimos manejando desde el Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, junto con la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, la dirección a mi cargo, para que empecemos a recuperar un poco y entender un poco de lo que pasó, para que tener memoria para lo que dice, recién te decía de la charla de recién, el memoria y futuro. Es decir, eso para nosotros es fundamental y estamos abocados en esta etapa a hacer este trabajo. Y sobre todo mañana, conmemorar los 60 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Esta muestra se instauró para justamente ponerlo en esa fecha, para conmemorar esa época, ese día y esa fecha tan trágica para todos los argentinos. Y acá son aproximadamente 53 banners, con distintas épocas, está distribuido por década, y en cada década el año de referencia con que ocurrió alguna situación en especial o alguna situación conflictiva. Es decir, esto en la medida que se va avanzando por los banners, los talleristas van a ir explicando cada una de las épocas y cada uno de lo que pasó durante esos años. Para quienes quieran presenciar esta muestra fotográfica, podrán hacerlo desde mañana 16 y hasta el próximo 19 de junio, en horario de 9 a 21 horas, acá en el Auditorio Juan Victoria, Foyer Norte. Continuamos en Noticias U y bueno, una muy buena noticia para nuestra Universidad Nacional de San Juan, porque periodistas de Radio Universidad han sido premiados por su trabajo, por su producción en este medio. Estamos acá con Marisa Cabello y Marcelo Moreno, que ganaron el primer premio en la categoría radio del concurso del Día del Periodista que organiza el gobierno de la provincia. Buenos días, Marisa, ¿cómo están? ¿Contentos, me imagino? Felices, realmente felices y sorprendidos, porque es la primera vez que decidimos con Marcelo presentarnos los dos juntos. Digo que es la primera vez que nosotros nos presentamos juntos, porque ya Marcelo ha tenido la experiencia de ganar con otros compañeros en la radio. Esto forma parte de un proyecto que se llama Otras Voces, que depende de la Facultad de Arquitectura. Nosotros hicimos el programa Otras Voces, es un programa de la Facultad de Arquitectura, un programa de extensión. Marisa tuvo la posibilidad de viajar a Mogna, allí entrevistó a varias personas que viven en esa localidad desde siempre, o gente que se ha ido y que ha vuelto a su pueblo natal. Y bueno, con esas entrevistas que hizo Marisa, las trajo, trabajamos sobre ellas, musicalizándola, editándola, dándoles un contexto y tratando de mostrar esto,
principalmente, otras voces, las que no salen habitualmente en los medios de comunicación, que tienen su vida, sus propias experiencias y que son muy válidas y muy positivas. Al ser invitada por la Facultad de Arquitectura y a participar de este proyecto de extensión que se denomina Mogna Pueblo Histórico, y al conocer a cada una de estas personas, me parecía que valía la pena escucharlos, escuchar otra historia, ¿no? Estamos tan inmersos en nuestro mundo, en nuestro propio mundo, que a veces desconocemos lo que hay alrededor. Y entre esas cosas están estas personas que se levantan muy temprano en la mañana, que su vida gira alrededor de criar chivos, de hilar la lana, que es otorgada también a través del gobierno de la provincia por el programa San Juan Artesano. Ellos, a través del programa Camélido, le dan lana a esta gente, como se la sacan del animal directamente, y ellos la hilan, y comienzan a tejer, y además utilizan los cueros de los chivos, que es su fuente de ingreso principal, y hacen otro tipo de artesanías con la madera. Y desde la Facultad de Arquitectura, desde el área de diseño, a través de este proyecto, lo que se pretende es rescatar estas artesanías, que también se están perdiendo porque los jóvenes tienen otras inquietudes, porque ven que en su pueblo no hay alternativas, por lo tanto es una manera de rescatar estas voces. Por eso Otras Voces, el título, ¿no? Voces que están silenciadas y que tienen mucho para contar. Este proyecto contaba de 4 capítulos, nosotros presentamos uno en la Casa del Gobierno para este concurso, bueno, salimos favorecidos, ganamos, y bueno, vamos a ver, siempre con Marisa y con los compañeros acá estamos haciendo otro tipo de inquietudes, y también hay que agradecer a la Universidad Nacional de San Juan, a Radio Universidad, porque este proyecto, esto que hicimos con Marisa, no se hizo especialmente para participar en el concurso, forma parte del fortalecimiento de radios universitarias a través de Aruna, que nos permite hacer este tipo de trabajos. Y la idea es prepararnos todos los días, no solamente para estos premios, pero si obtenemos un premio, bienvenido sea. Aparte del reconocimiento por parte de los compañeros, de la comunidad universitaria, de la audiencia, es muy gratificante. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, continuamos con más noticias. Cielo despejado en nuestra provincia, la temperatura 13 grados 6. Pausa, ya volvemos. El Conservatorio Nacional de Música del Perú informa que se realizará el tercer concurso internacional de piano Federico Chopin, Lima, Perú, 2015. Este concurso está dirigido a todos los jóvenes pianistas nacidos en Sudamérica, menores de 30 años de edad. Las inscripciones se realizarán hasta el 30 de agosto a través del correo concursochopin2015@cnm.edu.pe. Más información en www.cnm.edu.pe. La comisión organizadora del Segundo Congreso Latinoamericano de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas informa que se prorrogó la fecha de cierre de ponencias hasta el lunes 15 de junio. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires organizará este congreso, donde podrán participar estudiantes, graduados y docentes de las unidades académicas miembros de la red. Este congreso se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la temática Diseño para la Construcción de Ciudadanía. Más información en www.faud.unsj.edu.ar. La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan organiza la segunda edición del premio Domingo Faustino Sarmiento. El concurso está destinado a trabajos de tesis, de grado y posgrado. El cierre de la presentación es el 5 de agosto del corriente año. Bases y condiciones en la Subsecretaría de Promoción de la Actividad Científica.
La Facultad de Ingeniería informa que del día 7 al 10 de octubre se llevará a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC 8. Durante esta actividad académica se expondrán los últimos avances en materia de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la ingeniería civil. Para mayor información, dirigirse al Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con la información. Mañana se celebra el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. En la próxima nota les presentamos un avance de este importante festejo con la palabra de la licenciada Cristiana Espejo, quien es la secretaria de Extensión y docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Bueno, ¿por qué el 17 de junio es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana? Porque un 17 de junio de 1821 muere el general Martín Miguel de Güemes, que había sido un aliado eficaz en la defensa del norte contra los realistas y un defensor de la libertad de los pueblos nacientes. Entonces, en 1999 el Congreso, vota una ley para que este día refleje esa defensa de la libertad, que no era una libertad restringida al Virreinato del Río de la Plata, sino que abarcaba también el deseo emancipador de Chile y de Perú. En realidad, el deseo de emancipación del poder español, y que hoy en día cambia el eje, pero en definitiva sigue siendo el deseo de emancipación de cualquier poder que quiera someter a América Latina. O sea que Güemes fue un gran aliado de San Martín. Indudablemente, Güemes es el bastión que logra la defensa del norte, porque en la quebrada los ejércitos realistas venían, en forma continua, porque la base de ellos estaba en el Perú. Entonces, al entrar por el norte necesitaba San Martín alguien que cuidara. La distancia de Buenos Aires hasta Jujuy, Salta, es una distancia, lo sabemos, extremada, y más en aquellas épocas. O sea que pretender defender o cruzar por el norte argentino era realmente impracticable. San Martín se da cuenta cuando está a cargo del ejército del norte, pide bajar y que se lo nombre como gobernador intendente de la reciente gobernación que es Cuyo, y lo va a lograr, y desde allí va a pergeniar o va a plasmar el plan que tenía para cruzar Chile y desde allí llegar hasta el Perú, que le parecía más fácil, y como en definitiva así fue. Mientras tanto, Güemes va a seguir siendo esta valla defensiva en contra del realismo, de los realistas o de los españoles, que siguen bajando desde el Perú de forma muy continua, porque los abastecimientos los tenían muy cerca. ¿Por qué surge esta idea de la liberación de Perú y Chile? ¿Cómo se gesta? Bueno, hay bastantes ideas al respecto. Hay algunos autores que hablan de un plan copiado por San Martín, de un autor inglés que había visto la posibilidad. El Río de la Plata tenía sus ventajas económicas desde la época del virreinato. Entonces los ingleses, deseosos de apoderarse fundamentalmente de la materia prima y de los puertos, tanto de Buenos Aires como de Chile, habían pergeniado un plan muy parecido al que lleva a cabo San Martín. Eso está en discusión y yo no soy un especialista en historia argentina, pero es una de las ideas. La otra, la que han mantenido gente como Otero, por ejemplo, es que el plan surge justamente de estar San Martín en el norte, de ver la imposibilidad de sostener la guerra desde allí, y más aún teniendo en cuenta la discontinuidad del apoyo de Buenos Aires. Entonces, estar en Cuyo, abastecerse en Cuyo, agrupar las fuerzas desde Cuyo y con el apoyo con el que después va a contar en Chile, se hace mucho más fácil. Indudablemente que la situación de Argentina, el contexto político de la Argentina de la reciente, todavía no vamos a tardar tanto en ser Argentina, de la zona del Virreinato del Río de la Plata, no le va a posibilitar a San Martín que la campaña sea fácil. No es lo mismo la fuerza que tiene San Martín para poder llegar al Perú que la que tiene un Bolívar. San Martín llega al Perú sin grado militar, porque desde la Argentina se lo ha llamado para luchar en las guerras
intestinas que tiene el país. En cambio, Bolívar tenía bastante bien dominada la situación en el norte americano, el norte de Sudamérica, como para poder continuar él la campaña. Entonces, las fuerzas que se juntan en Guayaquil no están en igualdad de condiciones. San Martín es una persona que carece del respaldo de su propio gobierno, en tanto que Bolívar lo tiene. Llega a Lima con falta de, o sea, no son las condiciones las mismas de uno y de otro. Sin embargo, te decía recién, el acta de Rancagua lo habilita porque es la firma de su cuerpo militar, de sus oficiales, apoyando la decisión que él ha tomado. Es decir, él llega allá, diríamos, con la soberanía sobre su ejército, porque el ejército lo está apoyando. El país no, porque hay que darse cuenta, es una guerra civil terrible. Entonces, no llega con el apoyo del país, pero sí llega con el apoyo de sus oficiales. Y también hay que reconocerlo con la ayuda a regañadientes, dificultosa, como fuese también de Chile, ¿sí? Porque O'Higgins va a ser, así como lo fue Güemes en el norte, lo es O'Higgins en Chile. El punto va a estar que cuando llegue a Perú está muy lejos de todo. Y bueno, y Lima en definitiva y el puerto del Callao no son fáciles de tomar. Pero además hay una cosa que yo creo que es importante quedarse y tener en cuenta en todos estos hombres que hicieron nuestra patria. San Martín, en el caso de San Martín particularmente, San Martín es un hombre que cruza los Andes no por un deseo de conquista, sino por un deseo de defensa. Y en eso se diferencia, siempre lo comparan, logró cruzar los Andes como Napoleón logró cruzar los Pirineos. No, o los Alpes. No es lo mismo, porque Napoleón lo hace con un deseo de conquista, San Martín lo hace con un deseo de defensa, con un deseo de libertad. Es totalmente distinto. Y eso lo hace más grande todavía. No fue el deseo de oprimir a otro pueblo, fue el deseo de liberar a este pueblo. Y que tuviera a su lado lugartenientes como Martín de Güemes es tremendamente significativo, porque son hombres que terminan dando su vida por este ideal de la patria naciente. Hemos llegado al final de Noticias U. Mañana los esperamos con más información universitaria. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. La Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia invitan al cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores a realizarse del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015. En esta edición la consigna es abrir la ciencia al espacio público y está destinado a estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias, estudiantes de posgrado y becarios del Sistema de Investigación Científica Nacional y o provincial. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica, invita a participar del concurso IB50K, que premia planes de negocio con base tecnológica. Esta actividad es promovida por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el 10 de agosto pueden inscribirse grupos de jóvenes menores de 35 años, estudiantes regulares o graduados de universidades nacionales. Más información en ib50k@ib.edu.ar o en www.ib.edu.ar/ib50k.
En el Museo Provincial de Bellas Artes se realizará el panel de discapacidad en el marco del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas. Aquí los profesionales que van a disertar nos comentarán acerca, desde el punto de vista de la comunicación, la accesibilidad a los espacios públicos y la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Ahora, haciendo una diferencia entre lo que es el sentido común de cualquier persona y en nuestra vida cotidiana, porque también es importante pensar sobre qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, cuando también estamos enfocándonos en lo que son las políticas públicas. Y un primer punto a resaltar es que los conceptos que nosotros tenemos sobre la categoría de discapacidad son los que nos sirven de fundamentos para intervenir para las determinadas prácticas que pueden plasmarse ya sea en programas, en proyectos o en políticas sociales. Y sí diría que hay diferentes perspectivas que son macroestructurales, son generales, que nos permiten enfocar la discapacidad de una forma o de otra. Muy sintéticamente, cuando nos referimos al modelo médico, estamos pensando en un modelo o una forma de interpretar y de actuar en discapacidad que se instaura en lo que es el periodo de la modernidad de nuestras sociedades. Aparece la medicina como la ciencia, como una profesión moderna, y desde ahí comienza a instalarse, en relación a lo que es discapacidad, centrar la mirada en lo que es el déficit individual de la persona. Entonces, cuando hablamos de discapacidad desde el modelo médico-social, el modelo médico, estamos pensando en diferentes patologías o diferentes enfermedades que se asocian a un déficit de los cuerpos individuales de un sujeto que muchas veces es tomado hasta de un punto de vista abstracto. En general, desde el modelo médico, lo que se promulgó fueron medidas que tenían que ver con la rehabilitación, y no solamente en el campo de la salud, sino también en la educación, en lo que era el deporte. Esta palabra de rehabilitar o readaptar a la persona era algo que tenía mucha impronta y era muy fuerte. Un poco el objetivo final que seguíamos era la normalización de los cuerpos. Este cuerpo que era incongruente y que no se ajustaba muchas veces a las normas que estaban establecidas socialmente, de un punto de vista dominante. Por el contrario, y ya cuando entramos en la década del 60 y del 70, desde Estados Unidos, con una perspectiva mucho más centrada en lo que es la lucha de los derechos civiles, y el Reino Unido, el Reino Unido mucho más centrado en lo que es su historia y lucha de los derechos sociales, empiezan a disputar estas visiones del modelo médico. Hay un grupo de activistas y además de académicos, en un trabajo conjunto, comienzan a elaborar ciertos principios, a establecer nuevas orientaciones, a proponer nuevas teorías, y ahí se da origen a lo que es el modelo social. Esto planteado como que muy en general en la historia. Un poco nombrar la disputa de estos dos modelos era justamente esto, que nosotros, toda la historia nos lo muestra, que no hay un concepto único de discapacidad que ha permanecido invariante a lo largo del tiempo. Y esa es una ruptura importante a hacer, porque muchas veces cuando hablamos de discapacidad estamos pensando que todos hablamos de lo mismo, primera cuestión, cosa que yo discuto un poco, es decir, hay muchas definiciones en lucha y en pugna sobre qué es lo que es la discapacidad, entonces es bueno también hacerlas explícitas. Y además, nosotros, como yo decía en un principio, los conceptos con los cuales nos manejamos son los que orientan nuestras intervenciones. Un punto que me parece más que fundamental cuando pensamos el análisis, el diseño, la ejecución de políticas públicas y políticas sociales en particular. Otra cosa que sí me parece también importante es, y que esto está planteado un poco más teóricamente, es que nosotros como profesionales en el campo de las políticas sociales necesariamente tenemos que hacer una ruptura y empezar a teorizar un poco más qué es lo que es la discapacidad. Sí es importante que nosotros no veamos que estos dos modelos han sido o son como unos moldes rígidos en donde yo digo, bueno, yo estoy parada actuando y trabajando en discapacidad sobre el modelo médico, o eso se hacía en una época, ahora estamos totalmente en un modelo social. Me parece que en el campo de tensión y en este campo de arenas que puede ser la política social y la política pública, nuestras realidades son mucho más complejas y sí necesitamos un poco ver los diferentes matices que tenemos hoy por hoy cuando hablamos y trabajamos sobre la discapacidad. Un modelo en el que nos sigue posicionando en esta cosa que nosotros hasta tenemos
la autoridad de quitarle la voz y el poder de decisión a una persona por el simple hecho, por ejemplo, de ser ciego, ¿sí? Cómo desvalorizamos esa propia identidad por algo que no se termina ajustando a un deber ser, al deber ser de que se supone que todos debemos ver. La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento de los cuales todos los profesionales que estamos interviniendo en el área, las personas con discapacidad, instituciones, ONG, de una u otra manera nos hemos apropiado de la Convención. La Convención justamente lo que nos posibilita es pararnos desde un enfoque de derechos en el cual cambiamos esta cosa que por ahí suena menor, pero que es bastante importante, y es evitar, como hacíamos antes, de adecuar la persona al medio o adecuar la persona con discapacidad a nosotros, sino que lo que intentamos es modificar el medio. Otra de las cosas que me gustaría resaltar es nombrar un par de cosas por qué es tan importante este enfoque de derechos, que además no solamente en la Argentina y desde hace varios años podemos decir que muy positivamente se aplica a casi todas las políticas sociales, y es esto de empezar a pensar a la persona o al antiguo beneficiario de las políticas sociales como un sujeto de derechos. ¿Por qué hablamos de un sujeto de derechos? Porque estamos diciendo que la persona, y en este caso la persona con discapacidad, ya no es alguien que nos genera algún tipo de lástima, entonces no estamos pensando en esta persona como alguien que merece o no merece una ayuda, sino que lo estamos pensando como un sujeto de derechos, una persona activa, que tiene voz, que tiene poder de decisión, que tiene deseos, tiene expectativas, y mucho más importante aún, tiene toda una batería legal a partir de la cual sus derechos están claramente delimitados, hay responsabilidades que están definidas, y además los estados deben dar cuenta internacionalmente de cómo, por ejemplo, son los avances en el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad o no, que vamos teniendo a lo largo de los años. Por otro lado, hay una ruptura muy importante, es que ya tratamos de evitar este centralismo de prácticas mucho más voluntaristas, asistenciales, destinadas a personas con discapacidad en otras épocas, y estamos pensando en muchas otras prácticas que tienen que ver más con la promoción de los derechos y un involucramiento mucho más directo de las personas con discapacidad para definir verdaderamente sus necesidades y el modo de resolverlas. Y por ahí una aclaración que también es importante, que la convención, porque también nombramos la convención como que por ahí tal vez suena que antes no existían derechos. En verdad lo que hace la convención, más que crear derechos nuevos, va a transversalizar todo el texto y todos los derechos que ya teníamos todas las personas, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la salud, al deporte, a la recreación, pero desde el principio de la no discriminación. Es decir, se va a proponer diferentes medidas para poder hacer esto que nombrábamos al principio, que es la inclusión plena de las personas con discapacidad. Entonces, un poco el desafío es seguir problematizando, y en especial, como yo decía al comienzo, la categoría misma de discapacidad. La discapacidad no es algo dado, por lo menos también esa es una postura que uno también toma como profesional teórica y epistemológicamente. La discapacidad no es un objeto creado naturalmente, sino que es una construcción social que tiene que ver con una forma de organización de la sociedad capitalista en la cual vivimos, y que inevitablemente no podemos dejar de tener esto, no podemos dejarlo de lado ni en segundo plano cuando hablamos de la discapacidad. Entonces también me parecía como algo muy gráfico esto de dejar de pensar que la discapacidad es algo exclusivamente de las personas con discapacidad, o que la persona con discapacidad es igual a discapacidad. Es decir, para mí la discapacidad tiene que dejar de ser la persona que es sorda, la persona que no camina porque le faltan las dos piernas, la persona que tiene síndrome de Down. La discapacidad, por lo menos es lo que yo venía a plantear, empezar a pensarla más en esto que tiene que ver con los procesos culturales, económicos, políticos, históricos de las sociedades en las que nosotros estamos. Entonces es imposible pensar el cuerpo individual y biológico por un lado y la sociedad y los modos de producción por otro, ¿sí? Entonces, en esto que varios autores nombran como que lo social es personal, lo personal es político. No podemos disolver o separar estas dos cosas, individuo y sociedad por un lado.
Entonces, ¿quiénes son los beneficiados por la accesibilidad en el espacio físico? ¿Alguien puede saber? Y sobre todo, la foto que utilicé para esa pregunta es intencional. ¿Por qué es intencional? Porque la accesibilidad y la arquitectura inclusiva no solamente beneficia e incluye a las personas con discapacidad, sino que es una ventaja del espacio que nos ofrece el espacio físico para todas las personas. Y de ahí la mayor importancia de lo colectivo y la ventaja colectiva para la construcción social de una ciudad. De allí que su calificativo inclusivo beneficia, ordena y brinda seguridad a toda la población. ¿La que sigue? Accesibilidad y arquitectura inclusiva. Para separar los términos y para que nos podamos introducir, está muy bien, me pareció muy bueno lo que compartieron los chicos recién, con la visión que tienen, es decir, que saben del tema. La accesibilidad es específico de todo lo que tiene que ver con adecuaciones específicas para que las personas con algún problema en su movilidad y en su comunicación puedan hacerlo en iguales en equiparación de oportunidades. Es decir, una persona que no puede subir escaleras, si tiene una rampa, es la accesibilidad planteada al espacio. ¿Por qué? Porque no puede subir desniveles. Eso vendría a ser accesibilidad. En cambio, arquitectura inclusiva es aquella que se instala desde el proceso de diseño. Y si a mí me toca como arquitecta diseñar este espacio, desde el vamos, el diseño que va a ser para que yo no tenga que usar adecuaciones, es decir, tanto una persona que camina como una persona ciega, una persona sorda, una persona en silla de ruedas, pueda usar el espacio sin la necesidad de esas adecuaciones especiales. O sea, la arquitectura en sí, cuando contempla la diversidad de personas con sus diversas condiciones, de tamaño, de peso, porque la accesibilidad la arquitectura inclusiva, con estos condicionantes, incluye no solamente a la persona con discapacidad, a la persona alta, la obesa, la viejita, embarazada y cualquier otra restricción que tenga en su movilidad. Esto, por ejemplo, es un elemento de accesibilidad. Me permite comunicarme a la persona que no puede ver el espacio construido y su organización para que pueda movilizarse en él. Son planos hápticos para personas ciegas. Y esta imagen nos enseña o nos muestra la síntesis de lo que es arquitectura inclusiva. Es un espacio, la senda peatonal, que acá tenemos un hermoso y valioso ejemplo que en la legislatura. Y la otra fotografía, si bien es en España, es similar, en donde todos los peatones pueden transitar con mayor seguridad, porque inclusive el automóvil debe frenarse, y muchos toman ese ejercicio, esa falta de práctica del respeto a la senda peatonal, justamente por una propuesta que hace esa intervención. Es necesario, no sé cuál sería la forma, la verdad nunca lo he pensado bien, pero ¿qué habría que hacer para que la legislación llegue a las personas que toman las decisiones? Y es cierto esto de que es primero, no sé qué es lo primero. Quizás mi visión es muy pasional en cuanto que digo que la obra es lo que hace falta, porque la obra es la que me permite que la persona salga a la ciudad y yo me encuentre con ella y toda la sociedad y esto de la convivencia y nos encontremos todos y encontremos que muchas personas no pueden salir hoy o muchas veces decimos, ¿pero cuántos son? 2, 3, el que veo siempre que sale. Y hay muchas personas que no salen de sus casas por justamente esto. No solamente el miedo o la vergüenza de decir que tengo una discapacidad, no es solamente eso. Muchas veces por seguridad, muchas veces por salud, porque si no sé si me voy a encontrar con un baño accesible y mis riñones no van a aguantar, o hay personas que inclusive, y disculpen si suena duro, toman algún medicamento para no tener que ir al baño. Entonces, ¿hasta dónde incide el espacio físico sobre las personas y sobre su vida y sobre sus derechos y sobre su libertad a la hora de pensar
que es lo más importante. Para que haya entonces política en accesibilidad hay tres actores, tres ejes. El Estado, los profesionales, y en los profesionales podríamos incluir también sin problema todo aquel que actúe a través de la actividad de la construcción, y la sociedad. Lo mismo en la escala provincial. En la escala urbana, en la escala humana, también se trata de una red. ¿Por qué? Porque en la medida que yo conecto puntos de la ciudad, me permite a mí llegar de un punto a otro. Y en esa red incluimos básicamente el transporte. El transporte es como la sangre en las venas de las personas. Si la sangre no fluye, la persona no vive. La persona con discapacidad, su base es el transporte. Igual que nosotros, o sea, no hay diferencia. La única diferencia es la posibilidad que brinda el medio. La ventaja que tiene la accesibilidad cuando hay intervenciones puntuales es que en cada nodo, y en esto me gustaría que compartir esto, si nosotros, como en un proyecto que tenemos, alguna vez se va a cumplir, sobre la Libertador, que es la que está en el medio de las manzanas en color mostaza, es la Libertador, está el centro cívico. Si nosotros hiciéramos todos los cruces peatonales solamente de las 4 esquinas, y la manzana completa, ¿sí? La manzana completa tuviera la vereda como lo pide la ley, en continuidad con el mismo tipo de solado o de piso, cada vez que llegamos a una esquina, una persona con movilidad reducida puede llegar a 4 manzanas. Y esto es lo que llamamos cadena de accesibilidad. ¿Por qué? Porque si llego a las 4 esquinas, no llego solamente a esta manzana, llego a la de arriba, a la otra, a la otra. Y si a su vez cada uno de esos puntos se van tornando accesibles, voy llegando a cada vez más manzanas. O sea que cada uno de los puntos me hace llegar a 4 manzanas. Pero eso transferido a la accesibilidad, pasamos a la siguiente, nos podemos dar cuenta que es una cuestión de derechos, básicamente. ¿Y la sociedad en qué tiene incumbencia? En el uso del espacio. Y ojo, la de abajo es de San Juan y la de arriba es de Mar del Plata, o sea, no importa en dónde estemos, encontramos los mismos ejemplos. Como este también, es muy común ver esto. Entonces es una problemática ya específica. Técnica, sí, básicamente es técnica. Es una cuestión esencialmente de derecho, ¿eso lo comparten? Después de lo que hemos hablado, de lo que han dicho nuestros compañeros, comparten que es una cuestión de derecho. ¿La que sigue? A tal punto es una cuestión de derecho que hay personas con discapacidad que hacen estos cursos de capacitación para poder usar su silla y poder subir escaleras, bajar rampas empinadas, cuando se caen, cómo levantarse. Es una cuestión de derecho porque ellos quieren vivir igual que nosotros. Y si es una cuestión de derecho, es una cuestión política. Y en esto es la síntesis de lo que vengo a hablar. Derecho a la accesibilidad al medio físico, ¿por qué? Porque si tengo accesibilidad, puedo ejercer mi derecho al protagonismo y a la participación. Es decir, hoy puedo estar acá. En síntesis, ¿qué es lo que vemos como problema? Que en la sociedad hay un alto grado de desconocimiento. Los profesionales también, porque falta formación universitaria en la temática, y no solamente en accesibilidad, en todo lo que pone Cecilia también. Y el Estado también hay desconocimiento, que la que sigue, que genera voluntarismo inconexo, esto que decíamos. Hay una vereda, kilómetros de vereda, como la de allá, que es en Iglesia, y sin embargo nos encontramos, y si no es un poste, es un árbol. Entonces, algunas pautas de todo esto sería colectivización del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento en general, que hay una normativa, que hay técnicas, que hay personas a las que les podemos consultar, personas con discapacidad que pueden transferirnos sus necesidades en el diseño, y la universidad en eso tiene un rol muy importante.
un compromiso social básico para todo eso. El Estado tiene que hacer tanto cumplimiento como control de la normativa y ejecución de obra, porque la obra es pública. La obra enseña, permite la convivencia, promociona la cadena de accesibilidad. Esta historia puede comenzar o continuar, depende de todos. Muchas gracias. Y una cuestión que tiene que ver con esto de las políticas públicas. Esto es posible, nos apoyó en su momento el sector privado que nos abrió las puertas en el canal de aire acá, pero nos apoya el Estado. Sin el aporte del Estado no podríamos estar visibilizando todo lo que se está haciendo, porque esta es la vidriera donde nosotros venimos y mostramos experiencias que se están haciendo, ¿no? Este es el aporte que podemos hacer desde la comunicación. Justamente ayer, y a propósito de las políticas públicas, ayer estuvieron acá en San Juan referentes de la Defensoría del Público, que es un organismo creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ahí mal llamada Ley de Medios. Es un ámbito donde se está trabajando dentro de la Defensoría del Público para, es el observatorio de la accesibilidad, corregime si no es así. Pero se está trabajando desde el Estado, hay una política en concreto para hacer accesibles los contenidos en comunicación, para acceder a esos contenidos y para facilitar también la producción, es decir, la expresión a través de los medios de comunicación. Es solo una ley, una política pública, después de haberlos escuchado a ellos, en el mismo sentido algo que escuché esta mañana aquí en un interesante panel que hubo en este congreso. No, hace falta la participación de la gente. Los instrumentos están, las normas son instrumentos. Ahora falta que nosotros, los actores, los profesionales, cada uno de su lugar, y el colectivo de las personas con discapacidad se valgan de esos instrumentos para que sean políticas públicas, sostenibles a largo plazo. Pero sí plantear esta idea de que los modelos analíticos desde donde fue pensada la discapacidad a lo largo de la historia, y sobre todo a lo largo de la historia en Occidente, plantearon este modelo de prescindencia, y ahí me parece interesante poder situar que estos modelos desde donde fue pensada la discapacidad implicó la construcción de Occidente. Digo, cuando el compañero señalaba que en Grecia y en Roma la idea de la prescindencia era la eliminación física, es porque se estaba pensando desde el iluminismo de creer que había un hombre que debía ser perfecto y que la sociedad debía ser ocupada por esos hombres que eran perfectos. Esta búsqueda de la perfección del humano nos hizo perder la mirada de que la discapacidad es una experiencia más del humano y que la discapacidad nos atraviesa cotidianamente a todos. Y hoy hay una nueva propuesta que surge a partir del colectivo de personas con discapacidad, que lo que están planteando es el reconocimiento del modelo de la diversidad funcional. Lo que ellos dicen es que en realidad los funcionamientos corporales son diversos, o sea, no podemos pensar que, o sea, en la búsqueda de romper una hegemonía de un funcionamiento corporal, lo que hacemos es reconocer que hay mucha diversidad. Es interesante para impugnar una lógica hegemonizada de una única forma de funcionamiento corporal, pero corremos el riesgo de liberalizar, porque si todo es tan diverso, lo que no lo cruzamos es con las desventajas que acumulan algunos de esos funcionamientos. Ahí me parece interesante la conjugación y el estar atentos de que estos son modelos analíticos que hemos construido para poder explicar una realidad que es compleja, pero no solo para la discapacidad. El mundo social es complejo en cualquiera de las experiencias del humano. La dimensión que toma la configuración cultural. La discapacidad no puede ser pensada si no es desde pensar que hay una forma de organización de lo social que implica una dimensión simbólica del mundo que pone en juego una mirada sobre la discapacidad, una mirada sobre el género, una mirada sobre la salud, y que toda esa confluencia nos permite pensar en clave de configuración cultural. Leo lo que puse, que voy a ser más ordenada. Las configuraciones culturales que se han generado en relación a la discapacidad deben ser comprendidas en tanto producciones históricas que han sedimentado modos de comprensión disímiles y que las articulaciones que han dado aportan a la constitución de una hegemonía.
Uno no puede entender algunas prácticas de desconocimiento de la existencia del otro en nuestra actualidad si no historizamos desde cuándo se construyó estos límites que implicaron un régimen de la mirada. Cuando el compañero decía darle visibilidad a la discapacidad, digo, es interesantísima como experiencia, pero es preocupante porque, diríamos, la discapacidad existió, digo, es constitutiva de la humanidad. Digo, estamos diciendo, los griegos y los romanos querían dirimir esta preocupación que les generaba la existencia de la discapacidad a partir de la eliminación. Esa eliminación y esta configuración de los derechos del hombre hizo que la eliminación física no sea tolerada, pero sí los dispositivos de encierro y sí el ocultamiento en el espacio privado, porque el espacio público no permitía la libre circulación. La discapacidad es una producción social. Pensando en esta idea de la condición de discapacidad y la situación de discapacidad. Hoy lo que se está discutiendo fuertemente es, por una parte, la Convención de Derechos Humanos instaura el concepto de persona con discapacidad y lo inscribe en el modelo social. Desde el plano académico, lo que hoy se está planteando es que si reconocemos que la discapacidad no tiene que ver con la dificultad del sujeto, sino con el entorno que le impone barreras, no podemos hablar de una persona con discapacidad como si la discapacidad fuera propia, sino en situación de discapacidad, porque lo que lo constituye en persona con discapacidad es el contexto. Digo, el reconocimiento de la situación de discapacidad iría en esta idea de el reconocimiento de la arbitrariedad de lo social. Se está aplicando un único instrumento de valoración de las situaciones de discapacidad. Digo, esto es un salto cualitativo grandísimo, digo, porque cuando se hace el primer censo, la primera encuesta nacional de discapacidad en el año 2002, en los ámbitos académicos lo que se venía discutiendo era que la aportación del certificado de discapacidad se constituía en un estigma. En la configuración de las políticas públicas en Argentina decimos que para la activación de cualquier política necesitamos el certificado y la mayoría de nuestros compatriotas en situación de discapacidad no acceden al certificado. Pero hoy decimos que la discapacidad se constituye como un campo porque se constituye en un campo de disputa. Y ahí planteamos campo de la discapacidad en referencia a una porción del espacio social delimitado a partir de una red de relaciones intrínsecamente conflictivas entre posiciones ocupadas por agentes sociales que se disputan nominaciones, clasificaciones y acciones sobre la discapacidad. Cuando nosotros entendemos que pensarlos desde la idea de campo de la discapacidad nos permite poner sobre la mesa las disputas que estamos llevando adelante. Cuando nosotros decimos hay que generar prácticas para romper con el modelo médico hegemónico, lo que estamos haciendo es establecer una fuerte disputa con quienes sostienen prácticas desde el modelo médico. Si nosotros decimos hay que pensar desde el modelo social o hay que pensar desde el modelo de la diversidad funcional, estamos generando discusiones sobre qué es la discapacidad, ¿no? Y ahí, digo, recuperando los aportes de Castel, lo que nos viene la pregunta es ¿desde qué momento empiezan a ser considerados ciudadanos las personas en situación de discapacidad? Y yo creo que en eso hemos avanzado un montón en estos últimos años. Cuando uno mira, si lo pensamos en términos históricos, del 81 hasta hoy es nada, por más que pasaron muchas cosas en nuestro país, pero en términos de trayectoria de una política, de pensar que la primer ley es de protección integral, implicaba que no estábamos hablando de un ciudadano, hablábamos de un objeto de protección. Y que hoy estemos hablando que nuestro país le dio igualdad, rango constitucional a la Convención, claramente estamos poniendo el acento en otro lugar y construyendo esta categoría de ciudadano. Y al mismo tiempo la definición de la política pública. Si tenemos un modelo estatal que es neointervencionista estatal, claramente la definición de la política pública va a tener otro cadiz, va a tener otra textura. Y ahí es interesante pensar la discapacidad en relación a la política pública y no solo a la política social. Porque la idea de política pública implica el desarrollo de políticas de accesibilidad, políticas de empleo. Las organizaciones, lo que me parece interesante de pensar es cómo se construye la idea de la colectivización de las personas con discapacidad. Porque por una parte están las asociaciones de padres, y esto que algunos de ustedes planteaban de las asociaciones de y para personas con discapacidad.
Y ahí aparece un punto, hace una semana, 10 días de la Feria del Libro, se presentó el libro Los Rengos de Perón, que recupera la historia del Frente de Lisiados Peronistas. Es un libro que mezcla un poco la historia personal con la historia del movimiento. El Frente de Lisiados Peronistas se crea alrededor del 71 en Argentina, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, y es un grupo de personas con discapacidad que militaban, hacían trabajo territorial de base en ciudad y conurbano, en Avellaneda, en Varela, y generan un frente para propiciar la generación de leyes y normativas que posibiliten la inclusión laboral. La ley que generan en el año 74 el Frente de Lisiados Peronistas a partir de los diputados del peronismo es, hoy no tenemos una ley que tenga esa amplitud, porque lo que establecía que el cupo del 4% no era solo para el Estado, era para el Estado, para las empresas públicas, para las empresas contratadas. Es que ellos no entendían estas discusiones de la integración y la inclusión, porque ellos eran un militante a la par que los otros militantes de Montoneros, de LERP, decía, nosotros estábamos alineados a alguna de estas orgas y militábamos a la par. O sea, no se nos ocurría pensar si el contexto social nos excluye. A ver, la práctica social que sostuvieron fue una práctica de inclusión, fundamentalmente porque se constituyeron en actor político. Por último, para cerrar, esta idea de los sujetos, el tiempo de los sujetos, Indiana Vallejos, que es una trabajadora social de Paraná, ella plantea que no nos tenemos que olvidar que la discapacidad no es otra cosa más que un concepto. Y que cuando uno habla de discapacidad, o sea, cuando vamos a hablar de los sujetos en situación de discapacidad, lo que tenemos que hacer es poder mirar singularizadamente. Porque las nociones que tenemos de discapacidad no explican lo que le pasa lo que nos contaba el compañero de este hombre que estuvo 20 años en un centro de día y que puede empezar a construir un nuevo proyecto vital a partir de una propuesta. Nosotros si nosotros lo pensamos en términos de categorías, diríamos, un adulto con discapacidad intelectual, no, lo que le pasa es que está perdiendo capacidad cognitiva, entonces está bien que se quede en su casa. Si nosotros no nos permitimos develar lo que le pasa al otro singularizadamente, volvemos a caer en esta objetivación del otro. Pero eso no pasa solo en discapacidad, sino en todos los campos. Pasa si laburamos con viejos, si laburamos con niños. Me parece que el desafío es poder pensar políticas que generen derechos sociales, pero que no pierdan de vista la singularidad de la experiencia del humano. Este fue el panel de discapacidad que cerró las actividades en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson en el marco del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas.